Muy buenas a todos, bienvenidos a este cuarto video de nuestro blog de noticias realizado en Django 4.1. Ya accedí al escritorio, a la carpeta Django, entré a la carpeta del proyecto, después mostré las carpetas que tengo dentro, acá tengo el entorno virtual y acá activé el entorno virtual. Acá tengo el entorno virtual activado. Acá que entré a la carpeta blog en donde está instalada nuestro proyecto, y después corrí el servidor de prueba de Django y lo tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo está nuestra página y vamos a tratar en esta clase solamente el tema modelos. Modelos es sinónimo de base de datos. Nos vamos a manejar con SQLite. Próximamente vamos a hacer un video pura y exclusivamente dedicado a conectar este proyecto a una base de datos de PostgreSQL. Y después quizás más adelante hagamos un proyecto entero, todo desarrollado en Postgre. Vamos a ver un poquito cómo es la estructura de un post. Vamos a entrar a un post y vamos a ver. El editor que va a escribir un post, primero va a escribir el título, posteriormente va a elegir una categoría, luego va a escribir la bajada, que es este texto que es una explicación breve de lo que va a tratar la nota. Después está el contenido, que es todo este, y después tenemos la elección de las etiquetas. También va a ser elección de una imagen que la va a cargar en ese momento y luego crearía el post. Es decir, que para que el post pueda ser grabado, primero deberíamos contar con la base de datos categorías, desde donde tomaríamos la categoría a la que está asociada este post. Luego el autor va a ser parte de los usuarios del sistema y después también tendría que estar la tabla en donde están almacenadas las etiquetas. Esto significa que hay una jerarquía de creación de las tablas. Por lo tanto, vamos a probar esta vez de usar el Sublime Text, y si nosotros vamos a la carpeta Core, vamos a los modelos. Esto es lo que hablábamos, en esa jerarquía de tablas, deberíamos crear primero nuestro modelo categoría, luego el modelo etiquetas, y luego necesitaríamos definir el modelo de autor. Pero el autor va a estar relacionado a los usuarios registrados en la aplicación. Luego que tengo esto definido, paso a definir el modelo de los posts. Entonces vamos a ir de a poco definiendo el modelo categoría. El modelo categoría va a ser una clase que la llamaremos category, que heredará de models.model. Y aquí definimos los campos. Los campos de las categorías será un campo name que va a heredar de models y será un tipo charfield. Este campo va a tener un max length de 200. También va a tener un verbose name que llamaremos nombre. Y otra característica que vamos a definir es que va a ser unique, igual true. Con esto lo que estoy haciendo es que no puedan existir dos categorías que se llamen igual. Podríamos ponerle algunos otros parámetros más. Con estos yo creo que podríamos estar ya contemplado este campo. Vamos a definir un campo active que va a heredar de models y va a ser un boolean field. El default va a ser true y
el verbose name lo vamos a llamar activo. Después vamos a tener un created y también va a tener un updated. El created va a ser un models.datetime_field que va a ser un auto no add igual true y va a tener un verbose name que va a decir fecha de creación. Después vamos a tener el updated que va a ser models.datetime_field, pero va a ser un auto now igual true y el verbose name va a ser igual a fecha de modificación. Hasta ahí estamos todo ok con la categoría. También vamos a tener una clase meta en donde vamos a definir el verbose name que va a ser categoría y el verbose name plural que va a ser categorías. Y también vamos a definir un ordering. El ordering lo vamos a hacer a través de su campo name. También vamos a hacer una función def str self que va a retornar self.name. Bueno, ahí tenemos la clase categoría definida. Ahora vamos al modelo etiquetas. El modelo etiquetas va a ser exactamente lo mismo. Vamos a copiar. Esto va a ser ta. Va a tener el nombre, va a estar activo, va a tener una fecha de creación y una fecha de update. Esto va a ser etiqueta y esto va a ser etiquetas. Lo vamos a ordenar por el nombre y ahí lo tenemos. Dijimos que el modelo de autor íbamos a hacer uso de los usuarios registrados en la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer acá arriba, vamos a importar lo siguiente. Vamos a hacer from Django.out.models import user. Con esto estamos importando la tabla de usuarios que se crea al momento de ejecutar las migraciones en nuestro proyecto. Entonces vamos a esto. Lo logramos importando la tabla de usuarios. Ahora vamos a los posts. La tabla de los posts es un poco más compleja. Entonces vamos a poner class post. Va a heredar de models.model y va a tener los siguientes campos. Va a tener un title que va a ser un models.chartfield y va a tener una extensión de vamos a poner 250 caracteres. ¿Qué más? Va a tener un verbose name que va a ser título. Después va a tener, vamos a ver la estructura cómo está. Después va a tener esto, que es la bajada, que en inglés se llama excerpt. Excerpt. Vamos a hacer un models.textfield. No debería ser un textfield porque el textfield es un campo muy grande y esta bajada no puede tener más de 3 líneas, supongamos. Esos serían alrededor de 500 caracteres. Pero bueno, vamos a dejar así bajada el verbose name. Vamos a ver cómo queda, cualquier cosa después lo modificamos. Después va a estar el content,
El content va a ser un text field, ese sí. El verbose name será contenido. Luego tenemos la imagen, que va a ser un image field, que se va a cargar en la carpeta posts. Después vamos a tener que definir toda esa configuración para poder ver las imágenes en el backend. ¿Qué más necesitamos? El verbose name, que va a ser imagen. Podemos decir que la imagen puede ser nula y que puede ser un campo vacío también en true, los dos en true, porque por ahí el editor o la persona que escribe la nota por ahí en ese momento no tiene la imagen para colocar, entonces podría dejar ese campo vacío para que luego alguien que revise la nota le agregue la imagen. Y después tenemos, vamos a ver la estructura, tenemos ya el título, la bajada, el contenido y la imagen. El siguiente campo que vamos a incluir va a ser el Published. En el campo Published vamos a copiar la definición que tenemos para el campo Active. Vamos a hacer un campo booleano con la diferencia de que el default va a ser false y no va a ser activo, sino va a ser publicado. La idea de esto es para filtrar directamente archivos que pueden quedar en estado, lo que se llama estado draft o estado de borrador. Y en cuanto a la fecha de publicación que aparece en nuestro post, vamos a utilizar la fecha de creación. Es decir, que más abajo, mucho más abajo de nuestros campos, vamos a tener el created y el updated. Este va a ser la fecha de creación, que va a ser igual también a la fecha de publicación. Luego de esto tenemos la imagen, el título, el contenido y el estado, si es publicado o no. Vienen los campos, estos son campos con relaciones con otras bases de datos. Entonces, el post dijimos que iba a tener una category, y esta category va a heredar de models un foreign key, una clave foránea. Y acá yo voy a definir el nombre de la tabla de la cual va a tomar la clave foránea. En este caso se llama category. Y va a tener otra opción que va a ser onDelete. En el caso de que la categoría definida en la tabla categorías, si esa categoría luego es borrada, lo que esta opción va a hacer es que se borre en forma de cascada todos los posts que tienen esa categoría incluida. Entonces acá vamos a poner el verbose name, que va a ser categoría. Después vamos a tener al autor. El autor dijimos que era models y también es un campo de uno a muchos. Va a ser una foreign key de la tabla user. También va a tener un onDelete models.cascada y el verbose name va a ser igual a autor. Y después nos queda las tags, que va a heredar de models, pero esta ya no es un foreign key, sino es un many to many field, es un campo de muchos a muchos. La tabla va a ser tag y esta no va a tener un onDelete, sino que va a tener un verbose name que va a ser etiquetas. Ahí estaremos completos. Nos queda definir esto, el class meta y el str. Entonces vamos a poner a class meta. El verbose name va a ser publicación y el plural va a ser publicaciones. Esto va a estar ordenado por su campo created y de la forma inversa, menos create. Y lo vamos a ver por el título, title.
Perfecto. Ahora si nosotros vamos a la consola, vamos a agrandar un poco. Vamos a ir a CD escritorio, barra Django, barra blog geek. Acá teníamos la carpeta del entorno virtual en blog. Entonces vamos a hacer un source en blog barra bin barra activate. Activamos el entorno virtual. Ahora vamos a la carpeta de nuestro proyecto. cd blog. Dentro de blog iniciamos el servidor. Python manager.py run server. Ejecutamos el servidor, está todo ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ejecutar las migraciones. Entonces, con el entorno virtual en funcionamiento, vamos a hacer las migraciones. Primero vamos a hacer un Python manage.py make migrations. Ahí crea los modelos. Y después vamos a hacer un Python manage.py migrate. Recuerden que para nosotros poder entrar a la parte administrativa necesitamos crear un superusuario. Para eso hacíamos Python manage.py create super user y dejábamos el mrobin, la dirección de correo va a ser mrobin@blog.com. El password lo vamos a dejar como password again, password. Esto va a fallar porque me va a detectar de que es una contraseña muy simple, entonces me va a invitar a cambiarla y yo voy a continuar. La contraseña es demasiado común, quiere seguir creando el usuario aún así, le pongo que sí y listo, ya está. Ahora yo lo que voy a hacer es avanzar con el servidor de pruebas de Django. Vamos a abrir esto, y vamos a ir acá a la consola. Vamos a hacer abrir enlace. Acá estamos en nuestro blog, abrimos admin. Entramos, acá me pide ingresar con mi nombre de usuario, vamos a entrar la contraseña insegura y acá tenemos blog de noticias, que esto lo definimos en la aplicación, en el archivo apps, aplicamos esta configuración extendida y después a la aplicación core le agregamos, apuntamos a este archivo apps.py y llamamos a esta clase que llamamos core config para que me pueda tomar el verbose name de la aplicación. Después tenemos las categorías, tenemos las etiquetas y tenemos las publicaciones. Vamos a crear un par de categorías para probar. Veamos que acá el estado es activo por defecto. Vamos a las publicaciones, vamos a ver que el estado publicado está por defecto, está destildado. Entonces veamos que no tenemos categorías y no tenemos etiquetas. Si yo guardo, va a tirar errores por todos lados. Entonces vamos a primero a categorías, vamos a añadir una que sea Python, agregamos, añadimos otra, vamos a crear otra que va a ser Visual Basic, vamos a añadir otra que va a ser Delphi, vamos a agregar otra que va a ser C#, perfecto. Y después en etiquetas vamos a agregar una etiqueta que sea Microsoft, vamos a agregar otra que sea Oracle, vamos a agregar otra que sea desarrollo web, otra va a ser desarrollo de escritorio. Tenemos todas estas. Bueno, acá podríamos empezar a avanzar a configurar mejor nuestro admin, ¿no? O sea, nosotros podremos crear acá, volvemos a models, ya está, y vamos al admin, y en categorías yo podía crear una clase que la llamaba category admin, que hereda de admin.modeladmin, y acá adentro voy a marcar los read only fields
y entre paréntesis nuestros created y updated. Estos dos campos van a ser de solo lectura. Y después voy a definir un list-display y aquí voy a definir qué campos quiero mostrar en esta parte. O sea, yo voy a poder agregar más campos aquí, más columnas. Voy a mostrar el name, voy a mostrar el active y voy a mostrar el created. Guardamos y esto no va a funcionar hasta que no pase junto a category este category admin. Guardamos, actualizamos y ahí lo tenemos. Fecha de creación y el estado activo. Es decir que si yo este Delphi yo lo desactivo, lo guardo y lo tengo a golpe de vista qué campos están activos y qué campos no están activos. Lo mismo podría ser con etiquetas. Yo podría ir acá a etiquetas, podríamos copiar esto así como está y en etiquetas vamos a tener un tag admin. Campos de solo lectura van a ser los mismos y el list display va a ser el mismo y el tag admin tengo que pasárselo al site register. Con esto realizado, actualizamos, tenemos las cosas que necesitamos ver. Guardamos acá y acá vemos un campo que no está activo. En cuanto a las publicaciones, ya tenemos el material como para crear un post. Vamos a ir a Lorem Ipsum. Vamos a tomar hasta acá por la bajada. En la bajada vamos a poner esto y vamos a poner primer publicación del blog. Y después en el Lorem Ipsum vamos a poner 6 párrafos. Vamos a copiar, vamos a agregar el contenido. Imagen, tendremos que buscar imágenes. Vamos a elegir esta. Vamos a poner de que no está publicado y vamos a elegir la categoría. Vamos a elegir al autor y vamos a elegir las etiquetas que están disponibles. Vean un detalle. Si yo aquí guardo, ahí está nuestra primera publicación. Esto falla como siempre porque todavía no configuramos la visión de la imagen en la parte del backend. Y ahora vamos a volver a las publicaciones y acá vamos a hacer, o sea, en este momento vemos solamente el título. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con las etiquetas. Vamos a agregar columnas de personalización. Entonces vamos a crear esto así como está, copiamos, pegamos, esto va a ser un post admin, los read only fields van a seguir siendo created and updated, al post le vamos a pasar el post admin y ahora vamos a jugar un poquito con el list display. En el list display voy a mostrar el título. Me interesa mostrar el estado, si está publicado o no está publicado. Vamos a poner el published. Vamos a poner el autor. ¿Qué más podemos poner? La categoría. Podríamos poner la categoría por acá adelante. Category, coma, comillas, autor. A ver cómo va eso. Guardamos, mostramos. Y las publicaciones, ahí está, la publicación, título, categoría, no está publicado, el autor. Si yo quisiera mostrar la fecha de publicación, la fecha de creación, tendría que poner coma created, actualizamos, vemos, perfecto. Acá ya vemos que hay un criterio de ordenación que es el que habíamos definido en el modelo. Y supongamos que yo quiero agregar las etiquetas. ¿Podré poner las etiquetas? Si yo pongo acá el campo tags, vamos, actualizamos y se rompe. ¿Por qué se rompe? Se rompe porque las etiquetas es un campo de muchos a muchos y no sabe realmente en dónde ir a buscarlas. Así que por el momento esto lo vamos a dejar así. Otra cosa que podemos hacer acá es hacer un ordering.
y vamos a definir que queremos ordenar por autor y me gustaría ordenar por menos created. Es decir, me va a ordenar por los más nuevos hacia abajo y por autor. Perfecto. Esto vamos y actualizamos. Y acá tenemos el primer criterio de ordenación, tenemos un 1 y acá tenemos un 2 en el segundo criterio de ordenación. A ver, ¿qué más podemos poner acá? Yo podría hacer un search fields y marcar sobre qué campos quiero hacer búsquedas. Supongamos que yo quiero hacer title, solamente el título. Entonces actualizo, se rompe. Acá me dice que search fields es una lista o una tupla. Entonces cuando yo coloco un solo ítem sin una coma al final, se rompe en Python. Actualizamos y ahí lo tenemos. Entonces si yo busco blog, me va a encontrar. Si yo busco tomates, no va a encontrar nada. En ningún título está esa palabra. Yo también puedo buscar por ejemplo, contenido. O sea, puedo llegar a buscar un contenido, una palabra del interior del contenido, no recuerdo cuál era el post. Y yo, por ejemplo, podría ir vamos a ir a publicaciones, mostramos todas, vamos a ir a publicación y acá en contenido vamos a meter en cualquier parte la palabra, por ejemplo, rinoceronte. Fíjense que lo coloco todo con mayúscula, lo guardo. Encontrará la palabra rinoceronte. Entonces pongo rinoceronte, buscamos y oh casualidad me lo encontró. Si yo pongo rinocerontes, no encuentro nada. Y fíjense que yo si pongo rinoceronte y lo escribo en minúscula, lo encuentra a pesar que yo lo escribí en mayúscula, que está por acá. Acá está. Yo lo escribí con mayúscula. No me digan que no es fantástico esto. ¿Por qué campo más podría buscar? Podría buscar por autor. ¿Funcionará? Vamos a buscar. Actualizo y voy a buscar por Diego Rodríguez y se rompe. ¿Por qué? Porque como esta es una relación de uno a muchos, esta tabla, la tabla user, tiene muchos campos. Y si yo le digo que busque el autor, no va a saber en qué campo buscar. Pero ¿cómo yo lo puedo ayudar para saber sobre qué campo es el que tiene que analizar? Entonces le agrego dos guiones bajos y le pongo username. Username es el campo que yo quiero que busque. Vamos a ir a una utilidad que se llama DB Browser for SQLite, que esta yo les recomiendo que la descarguen. Vamos a abrir la base de datos. Vamos a Django, vamos a blog y vamos a abrir el archivo. Y si nosotros vamos a esta tabla que es out_user, vamos a ver la tabla. Vamos a ver que tenemos password, tenemos el último login. Si es superuser está en 1. El username, acá tenemos el nombre. Acá tenemos el first name y acá tenemos el last name o el email. Entonces yo lo que tengo que colocarle acá al momento de decirle sobre qué campo buscar, yo le tengo que decir cuál es el campo que quiero que busque. Entonces guardamos, vamos y pongo mrobin. Busca y encuentra. Pongo mrobins y no encuentro nada. Pero sí mrobin lo encuentro. ¿Por qué otro campo podríamos buscar? Podríamos buscar por categoría. Pero por categoría, como el mismo caso de la tabla de autores o de usuarios, tengo que ponerle guión bajo el name de la categoría. Entonces vamos de nuevo, actualizamos, pongo Delphi. No va a encontrar nada, pero si pongo Python, me va a encontrar la aplicación. ¿Cuán poderoso es Django en la parte administrativa? Yo puedo crear aquí en un lateral solamente un filtrado de datos de campos que están relacionados. Si nosotros analizamos nuestra base de datos, nuestro modelo, yo podría crear
que me filtre por las categorías, por el autor y por las etiquetas. Vamos a ver cómo podemos hacer. Vamos acá a nuestro post admin y vamos a agregar un list filter. Y acá vamos a colocar autor. Si vamos y actualizamos, se rompe porque esto también es una tupla. Entonces, de nuevo, como es un solo ítem, tengo que poner una coma al final. Actualizamos y no aparece nada. ¿Pero por qué? Porque hay un solo autor, hay un solo usuario. Si yo creara otro usuario, ¿funcionará? Entonces vamos a crear otro usuario que lo vamos a llamar Dieguito Rodríguez. La contraseña le vamos a poner contraseña. Creamos el usuario. Vamos a decir que es del staff, porque este usuario es del staff. La dirección del correo va a ser diegorodriguez@blog.com. Guardamos. Yo voy acá a publicaciones y me aparece por autor y me muestra los dos usuarios que tiene este sistema. Yo voy a Diego Rodríguez y no filtra nada porque no tiene ninguna publicación creada. Filtro por este otro usuario y tengo un post. Puedo borrar todos los filtros. Puedo crear más filtros automáticos, por supuesto. Yo puedo poner acá category y puedo poner tags. Actualizamos y acá tengo todo. Puedo filtrar por Microsoft, por desarrollo web, por Oracle, por Python, por Visual Basic, por Delphi, por C, por todo. Borro los filtros. Tengo todo para poder administrar las publicaciones. Tengo absolutamente todo. Lo único que me quedaría acá es, me interesaría tener las etiquetas. Quisiera tener las etiquetas acá. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros habíamos visto que si yo llamo al campo tags en el list display, lo que iba a ocurrir era que no me lo iba a reconocer porque era un campo de muchos a muchos. Entonces existe una trampita para poder subir todos esos registros. Y para eso tenemos que hacer lo siguiente. Voy a definir una función que la voy a llamar postTags. Va a tener como argumentos un self y un object. Perfecto. Esto va a retornar vamos a dejar un espacio, un guión y vamos a agregar un join. O sea, vamos a concatenar acá una búsqueda en la base de datos. Vamos a hacer un t.name for t in objects.tags.add. Con esto recupero todos los registros. .order by y entre paréntesis el campo name. O sea, traigo los registros y los ordeno por nombre. Entonces acá me va a hacer un join, o sea, esta consulta me va a generar una cadena de todos los tags separados por guiones. Y ahora yo puedo agregar en el list display esta función post tags. Me faltan las comillas y ahí está. Guardamos, vamos y actualizamos y ahí tenemos los post tags. Pero hay un tema, yo no quiero que me aparezca esa palabra post tags, sino que me dijera etiquetas. Podemos corregirlo, en Django todo se puede. Entonces ponemos post tags punto short description igual etiquetas. Guardamos, eliminamos estos espacios por acá, vamos acá, actualizamos y acá tenemos las etiquetas. Maravilloso. Hablamos que nuestro proyecto íbamos a tener gente que van a tener acceso administrativo para poder entrar a esta sección y poder crear una publicación presionando este botón. Ahora bien, ¿cómo yo puedo hacer para que una persona entre a las publicaciones, cree publicaciones
y no tenga acceso a esta sección de usuarios, grupos y tenga el poder que tiene el usuario, el super user. Existe en Django la opción de crear grupos y los grupos los puede crear únicamente el superusuario. Vamos a crear un grupo que se va a llamar redactores y acá yo defino qué campos quiero que este grupo de redactores puedan manejar. Entonces no van a tener ningún acceso a la parte administrativa, no van a tener ningún acceso a la parte out. Vean que acá pueden crear permisos, pueden borrar usuarios, ver usuarios. Van a poder crear, cambiar y eliminar categorías. No sé si borrar. Yo creo que podrían agregar, cambiar y ver una categoría. Podrían agregar, cambiar y ver una publicación. Podrían agregar, cambiar y ver una etiqueta y nada más. Guardamos. Perfecto. Acá tengo el grupo redactores. Pueden hacer solamente esto de todos estos permisos. Ahora, ¿cómo hago para este usuario Diego Rodríguez? Vamos a ponerle Diego Rodríguez. Tan simple como esto. Acá puedo yo tener muchísimos grupos. Podemos agregarlo al grupo elegido y tan solo es guardar esto y ya está. Diego Rodríguez es redactor. Lo que es muy importante es marcar que este usuario es staff, porque con esto yo permito que el usuario pueda entrar a la parte administrativa. Así que vamos a probarlo. Vamos a cerrar sesión, iniciar sesión de nuevo, vamos a entrar como Diego Rodríguez, la contraseña era contraseña y entramos y veamos. Acá tenemos que el usuario puede manejar solamente de blog de noticias estas acciones. Hasta ahora no hizo nada, no existe ningún registro de las cosas que hizo y vemos que puede añadir y modificar. Vamos a las categorías, él por ejemplo dice la Delphi va a estar activa porque voy a escribir una nota sobre Delphi, guarda y ahí está activa. Pero él no puede borrar la categoría, tampoco puede borrar ninguna de estas etiquetas. ¿Por qué? Porque el borrar una categoría me generaba el hecho de que me borraba publicaciones por el efecto cascada. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear una publicación. Publicación, vamos a ponerle Python 4.0 se dispara en diciembre. Vamos a hacer ahí una cosa estrambótica, sí, una belleza. Vamos a crear una bajada con este texto. Vamos a copiar todo esto de nuevo. Vamos a seleccionar una imagen cualquiera. Este lo va a decir que está publicado. Acá elijo la etiqueta que él activó, que era la de Delphi. Acá hay un tema que es sugestivo y tenemos que investigar cómo solucionarlo. Porque él no podría elegir el autor, porque el autor va a ser él. O sea, no podría poner esta nota a nombre de otra persona. Entonces ponemos Diego Rodríguez, desarrollo web y Oracle. Y supongamos que agrega una nueva que es lanzamientos. Y ahí queda seleccionada. Entonces guarda. Y ahí guardo. Ahora cerramos sesión, iniciamos sesión, pero ahora iniciamos como la super user, que la contraseña era password. Y acá vemos que estuvo metiendo manos el usuario Diego Rodríguez. Diego Rodríguez, Dieguito Rodríguez. ¿Qué hizo Dieguito Rodríguez? Vamos a las publicaciones y acá ponemos el autor, todo lo demás. Supongamos que yo añado una publicación más. Veamos, seamos conscientes de este ordenamiento en el que está primero este usuario y después este otro usuario. Entonces vamos a añadir una publicación. Vamos a poner Microsoft compra Oracle por $200. Ponemos como bajada. Copiamos todo este lorem ipsum. Pegamos acá. Seleccionamos archivo, ponemos este, hacemos que está publicado. Esto va a ser, vamos a crear empresas.
crear una categoría. El usuario, el autor soy yo y vamos a poner que Microsoft, lanzamientos y guardamos. Vean que acá la jerarquía de creación del listado primero ordena por el autor y después por la fecha de creación, poniendo la última publicación por encima de la primera o de la anterior. Esta la vamos a pasar a publicado y vamos a guardar. Así que ya tenemos todo nuestro sistema, nuestra aplicación blog de noticias, nuestras categorías, nuestras etiquetas y nuestras publicaciones. Ahora lo que nos queda es volcar todo esto en el frontend. Así que eso va a ser tarea para la próxima clase, para la clase número 5, en la cual vamos a meter mano en todo eso. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Les agradezco mucho que sigan viendo estos videos y ya saben, pueden suscribirse, pueden compartir y se agradece el like en este video. Muchísimas gracias, un abrazo grande y aguante Python y Django.